Bueno, un amplificador, como pudiese ser un surtidor común, presenta esa función de transferente. Dos ceros, dos polos y un cero. El amplificador se realimenta negativamente con beta igual a 1, omega A es de 6 megaradianes, es el polo dominante, omega Z, como hemos venido trabajando hasta ahora, el efecto de los ceros no se considera, entonces si omega Z está ubicado en menos infinito, muy lejos del origen, pero en el plano derecho, en omega igual a una frecuencia omega X, el sistema tiene un margen de fase de 50 grados. Ese circuito se compensa, entonces en eso terminó la clase anterior, el cero se mueve al semiplano izquierdo, el cero queda ubicado en omega b sobre 10, calcular el margen de fase. Bueno, la primera parte, si esto está en menos infinito, la magnitud en el numerador de ese 0 es 1 y el desfasaje para cualquier frecuencia pues es 0. Entonces lo que voy a borrar, lo voy a borrar porque no nos afecta ni la magnitud ni el ángulo, por estar ubicado en infinito. Y nos queda ese sistema de segundo orden, fácil de analizar. Si lo quieren hacer exacto. Bueno, margen de fase de 50, o sea que el sistema presenta un desfasaje de menos 130 en una frecuencia igual a omega X. Y la fase, el numerador, no nos afecta al ángulo. Bueno, esta sería una primera ecuación. Y no conocemos omega B, pero sí sabemos que en omega X el desfasaje es de menos 130 grados. Y la segunda ecuación es la magnitud. La magnitud de la ganancia del lazo en función de omega, 1 exponente a la 4, y en el denominador la magnitud de 1 más omega sobre omega A, que son 6 megas al cuadrado, y esta sería la segunda ecuación. Pero si la segunda ecuación la evalúo en donde el margen de fase es de menos 130 grados, en ese punto la magnitud de la ganancia del lazo es igual a 1.
Bueno, regálenme omega X y omega B. De la primera ecuación me pueden regalar C1, la relación omega X sobre omega B, y de la ecuación 2, el valor de omega X. Buenos días. Bueno.
¿Qué es 5 megas? Omega X. Y omega B. ¿Cuánto? 650 megas. Omega X, 5 megas o 5 gigas. ¿Alguien verificó? ¿Ah? Cargar la calculadora. Como ayer llovió, seguramente a bajas temperaturas no funcionan las calculadoras. Omega M dio 650. O sea, no 650 megas, sino 650. No, porque omega B, miren que ahí está, algunas calculadoras están molestando, parece. Ahí está el bode. Este es polo dominante. El polo dominante está en 6 megas. Omega B matemáticamente puede estar antes o después, está después. Porque omega B es dominante. ¿Sí? Aquí está, para este polo que sabemos la posición, en color verde una década antes el desfasaje cero, en donde está el polo dominante el desfasaje de 45 y una década después el desfasaje de 90 grados. Y bueno, podríamos suponer que esto es 90 grados en una solución sencilla, que es lo que nos dice Bode. Pero bueno, ahí está la ecuación. Y omega B está después. Puede estar por acá, puede estar por acá, pero está
está después, es dominante. Si estuviera en 650 megas, una década antes el desfasaje 0, en donde está el segundo polo el desfasaje de 45 y una década después el desfasaje de 90. Y si sumamos las dos características verdes, entonces viene el 90, y luego viene esta característica se suma con esta horizontal de color verde, y entonces en color rojo está la fase. A partir de aquí, por década el desfasaje es de 45 y una década después el desfasaje es de 45. Y nos dicen que en omega igual a omega x el margen de fase es de 50, o sea, estamos por acá. Y esto no cuadró. Estos son 45, 50. Bueno. En omega igual a omega x, por acá, el desfasaje es de 180. Y si el polo está aquí, trazamos una recta de 20 logaritmo de 10.000 hasta donde está el polo dominante, nos vamos a 20 decibeles hasta donde aparece el segundo polo, y a partir de ahí esto decrece a razón de 40 decibeles por década. Y en donde se presenta el desfasaje en omega x, en ese punto, la ganancia, la característica azul tiene que valer 0 decibeles. Voy a ayudar un poquito. Bien dibujado, pues uno pudiese, pero no lo voy a dibujar, regálenme los valores. ¿Ah? Omega x, 5 omegas y omega b. Pero la ecuación 2 no cuadra en omega x que dé 1. ¿Cuánto les da C1? ¿Cuánto les da C1 y cuánto les da C1 si el polo dominante aporta 90 grados? ¿Cuánto? C1. Y omega x, de ahí sale ¿cuánto?
0,83, 0,829. 83.9. ¿Cuánto? 83.9. ¿Qué es 83,9? Ah, no, el segundo. Medimos. Omega X, ¿cuánto? No, lo mega que está en. ¿Qué le da 460? Omega X. 460 megas. No, o 0.47. 460 gigas. Y omega B. Esto es .829 y ya conoce omega X, omega B, casi que lo mismo. ¿Cuánto? 10.99. 11 megas. ¿Revisan las operaciones? No, esto no va. 460 sobre .83. Eso hace. No, regálenme esta operación. 460 sobre .83. Como 600. Bueno, ahí estaría de manera aproximada la solución, omega B mayor que omega A. Si esto lo volviera a 600 gigas, aquí estaría el segundo polo. Y a partir del segundo polo, la pendiente sería de menos 40 decibeles por deca y omega X como en, ¿cierto? No puede. Serían 6 gigas. Esto debería ser 6 gigas. 6 gigas. Bueno, necesito las soluciones de
omega X por allá 660 megas, ¿no? Omega X 660, pues no sé, y omega B. Está rico. Porque voy a cambiar entonces la redacción del ejercicio. Bueno, Voy a cambiar la redacción para no poner a sufrir tanto a sus capturadoras. Nos dan omega A, omega B y omega Z. El sistema se compensa con un... Bueno, entonces, si esta es la redacción, con un cero en infinito, la fase para omega ubicada en 6 megas está en color verde, una década antes el desfasaje es de 0, en 6 megas el desfasaje es de 45 y una década después el desfasaje es de 9, color verde. Y para por lo que está ubicado en sí, chicas. Se llega a ser así, sí. 200 megas. Sí. 600 megas radianes, para no borrar. Entonces, si el core está ubicado en 600 megaradianes, una década antes el desfasaje es de 0, aquí el desfasaje es de 45 y una década después el desfasaje tiende a 90 grados. Y en color rojo voy a sumar el ángulo, la fase del sistema. 0 más 0, 0 más una recta con pendiente menos 45, la recta con pendiente menos 45, aquí aparece una recta con pendiente menos 45, más 0, 45, se mantiene y esto tiende a 180 grados. Y estoy dibujando, no voy a dibujar, estoy dibujando en color azul la magnitud de la ganancia de lazo en función de omega. Son 3 términos, 80 decibeles hasta el primer polo. Ahí empieza a crecer a razón de 20 decibeles por década. Y el segundo polo lo cambié, no 6 gigas, en 600 megas para borrar esto. Y a partir del segundo polo, la atenuación es de 20-40 decibeles por década. Y acá, en esta frecuencia, buscaríamos y encontraríamos cuál es el desfasaje y cuál es el margen de fase. ¿Sí? Tiende a 180. Ahí estaría, digamos gráficamente, la solución de las ecuaciones 1 y 2 si nos dan omega B y omega C. Y ahora nos dice, bueno, ya está ahí preguntas. Algo así sería la solución del circuito inicial, las ecuaciones 1 y 2. ¿Preguntas?
Bueno, y ahora aparece el circuito se compensa, había un cero en el semiplano derecho y ahora queda ubicado, había un polo en el semiplano derecho y ahora el polo queda ubicado en el semiplano izquierdo y el cero vale omega b sobre 10, 60 megaradianes. Un polo en 6 megas, el otro polo en 600 megas y un cero de 60 megas. Bueno, matemáticamente las ecuaciones 1 y 2 con este nuevo enunciado es fácil de resolver. Pero voy a hacer el bode, la magnitud. Esto no lo voy a cambiar, Una recta de 20 logaritmo de 10.000 hasta donde está el primer polo. Una atenuación de 20 decibeles hasta donde está el segundo. Bueno, sí lo voy a cambiar, 40 decibeles, pero voy a colocar en color verde el efecto del cero que está ubicado en 60 megas. Entonces el bode de un cero es parecido al bode de un polo. Trazamos una recta de 0 decibeles hasta donde está el cero. Si fuera un polo, trazamos una recta con pendiente de menos 20, pero ahora trazamos una recta con pendiente de más 20 decibeles por segundo. Entonces voy a corregir la gráfica que está en color azul, solución gráfica, teniendo en cuenta el cero. Entonces nos vamos a lo que está en color azul hasta 60 megas, le sumo 0, esto se mantiene. Luego hay una recta de más 20 decibeles que se suma con una recta de menos 20 decibeles por década, entonces esas pendientes se cancelan. Y luego aparece una recta con pendiente de menos 40 decibeles que se suma con una de más 20 decibeles por década. Y entonces la nueva pendiente es menos 40 más 20 menos 20 decibeles por década. Bueno, ¿pregunta hasta ahí? Bueno, y voy a dibujar la fase. Profe, la pendiente de 2 sería de menos 40 dB por década, porque la del 0 ya está evaluada con el primer. Ah, sí, sí. Esta ya se canceló. Y entonces nos queda una terquiladísima. Esta se cancela con esta. Sí, y luego nos queda una de 20, que ahí está igual, ¿sí? Lo dije, sí, lo dije una cosa, pero no. 20 decibeles por década.
Ah, Sí, sí, porque me había equivocado, es que es un color sencillo, no. bueno, y ahora viene esto, la fase. Lo que está en color azul no cambia la fase, esto no desfasa. El efecto de estos dos ya está dibujado, son las características que tenía en color verde. Las dos características que tenía en color verde. Y aparece un 0 en 60 megas. Y entonces el efecto de la fase del 0 es parecida al del polo. Hasta una década antes el sistema no desfasa. En el 0, el polo desfasa menos 45 grados y el 0 desfasa más 45 grados. Y una década después el 0 desfasa más 90 grados. Y entonces nuevamente ahora en color rojo, hasta 6 megas, 0 de pasaje y 45, pues el de pasaje es de 45. A partir de aquí más 45 y menos 45, esto se mantiene. Y luego tenemos un desfasaje de más 45 y menos 45. Esto se vuelve a cancelar. Y luego seguimos teniendo un desfasaje de 45 más una constante menos 45. Y luego más 90 menos 180, pues da menos 90. Bueno, aproximada la gráfica. El polo de 600 megas no tiene su efecto, nuestro efecto no tiene 60, como ya una pendiente de los 45. ¿Cómo? El polo de 600 megas. Eh, ángulo. Pues ella lo había dibujado. El efecto empieza acá. Ajá. Y si la otra ya está cancelando, Yo creo que ya lo sumé. La suma de las tres características que están en color verde. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra pregunta? Bueno, puede ayudar a encontrar de manera rápida las respuestas de manera aproximada. ¿Sí? Puede ayudar.
Pero esa no es un modelo. Bueno, para ese circuito calcular el margen de paso. Y en continua, los transistores sólidos manejan la misma corriente de polarización. Bueno, en continua, la transconductancia del transistor 1 de manera aproximada es 2 por la corriente de reposo, 50 micros, por Kn' 6125 por omega sobre L, el transistor 1 que es 20 sobre 1. Pues regálenme GM1. ¿Cómo? Sí, la corriente se reparte, la polarización garantiza. Sí, parece que La mitad de la corriente de referencia. Tienen, Me da 350 micros. y el inverso de 350 micros. Bueno, la transconductancia del transistor 0 también es canal N, tiene la misma geometría, pasa en la misma corriente. Y en corriente continua, pues esto está bien. Lo que estoy haciendo en color rojo es el análisis de continuo. Transconductancia, la transconductancia del transistor 3, ¿qué corriente pasa por él? 50 micros, es transistor canal N, la geometría también es 20 sobre 1, entonces las transconductancias N0, 1 y 3 son las mismas. Y la geometría del transistor 2 también es de 20 sobre 1. Entonces lo único que cambia es, 250 mil. y el inverso,
De manera aproximada, la tensión de puerta surtidor de M3, un transistor conectado como diodo, es la misma tensión del transistor 4. Bueno, y aquí ven de manera aproximada, lambda es 0, entonces el transistor 4 copia la corriente de 50 microamperios por un factor de 80 sobre 20. ¿Sí? Los transistores 4 y 5 ambos son canal N. Eh, 200 microamperios es la corriente que copian esos que copian el 4, la geometría, la constante es 61.25 micros y la geometría es de 80 sobre 1. Entonces, ¿cuánto nos da de 4 y 5? Será 1.4 milis. 1.4 mil. Sí, años. ¿Y el inverso? Verso 714.2. 714. Bueno, ahí está el análisis de continuo. Aquí no se podría, pues generalmente en el análisis de continuo de manera rápida se desprecia lambda, pero aquí no hay que despreciarlo, es 0. Los espejos no cometen errores al copiar la corriente. Y bueno, voy a borrar lo que está en color rojo, suponiendo que todos estos resultados, junto con BDD, garantizan que los transistores están en saturación. Entonces, BDD la voy a anular. Esto lo voy a mandar a tierra. Esta fuente de corriente se abre. Bueno, de bien continua a unir los condensadores, pero este no lo tuve en cuenta, este tampoco, y este estaba abierto. Y ahora para el análisis de alterna, este condensador infinito a cualquier frecuencia va a ser un corto, y estos, bueno, lo van a determinar respecto a frecuencia en altas frecuencias del dispositivo. Este es de baja frecuencia. Un transistor conectado como diodo M0 se puede reemplazar por una resistencia, el invertido en M0, 2850 ohms. M3 también es un transistor conectado como diodo, lo podemos reemplazar por una resistencia igualita, 2850. Y voy a colocar en color azul de surtidor hacia arriba. Bueno, antes de colocar, digamos que ahí está el circuito para hacer el análisis de alterna. Podríamos hallar la ganancia de tensión, se podría hallar, pero para el margen de fase es posible que ese paso haya que darlo, cada quien dependerá por qué método resuelve para el margen de fase. Primera evaluación, le estaríamos preguntando qué muestrea qué realimento. Pero en esta evaluación, bueno, me faltó.
Esto de continua se nos va a tierra, las tensiones de polarización. No nos queda más. Listo. Y podríamos hallar la ganancia de tensión sin saber si muestra tensión, si es bueno para entregar tensión y para amplificar tensión, pero nos interesa la ganancia de lazo. Entonces, para la ganancia de lazo hay un método que es anular la tensión de entrada. No nos interesa quién muestre a qué realimenta, buscar ese circuito, un punto en donde romper. Este parece un buen punto donde romper. Aquí colocamos la tensión de prueba. Aquí vamos a obtener la tensión de respuesta. Y en la tensión de respuesta colocamos la impedancia que se ve de la tensión de prueba, que es infinita. Entonces, esa función de transferencia nos va a dar la ganancia de la. Bueno, y ahora esto, aquí tenemos un puerta común y la impedancia que se ve de este punto hacia arriba es 1 sobre G1, 2850 ohmios, y afectado por lo que hay en el drenador. Este es un puerta común, esta sería la resistencia de carga que se ve en el circuito, pero esa resistencia acumulando es 0 sobre infinito más 1, entonces esta impedancia es 2850 ohmios. ¿Cuál es la resistencia de drenador de este circuito? 1 sobre GM2, 4000, y afectado por esta impedancia sobre infinito más 1, entonces es esta misma. Y esta impedancia hacia arriba de 5 es 714 ohms. Bueno, y digamos que ya podríamos hallar la ganancia del lazo. Primera etapa, un surtidor común. La función de transferencia tiene dos polos. Uno lo da este condensador y el otro lo da este condensador. Esas dos funciones las voy a llamar omega A y omega B, ya las calculamos. Y empiezo a resolver. Surtidor común, invierte. ¿Cuál es la ganancia de un surtidor común? Menos GM4. Por la resistencia del drenador, que es la carga de este puerta común que es M5, y es 714 ohmios. Pero 714 ohmios es el inverso de GM5. Entonces ahí tenemos la ganancia de la primera etapa. Surtidor común. Ya vamos aquí. La ganancia de la segunda etapa. La ganancia de la segunda etapa es un puerta común, es GM5. Por la resistencia del drenador. ¿Y cuál es la resistencia del drenador? 40K. Pero eso está en paralelo con 3000 ohmios más la resistencia que de este nodo sería a tierra, 2850 en paralelo con 2850.
Y ya tenemos la ganancia de este puerta común. No invierte, es más N5 por la resistencia del drenador. Ya tenemos la tensión de salida. Voy a calcular cuánto vale VA en función de VA. Esa es otra ganancia. Esto es un divisor resistivo. Entonces VA en W en función de VA es la resistencia de este punto 2850 sobre 2. Sobre 2850 sobre 2 más 3000. Divisor resistivo. 3K y 2850 en serie. Y necesito hallar la diferencia de tensión en ese divisor resistivo y ya voy a efectuar. Y luego tenemos un puerta común, tampoco invierte. La ganancia es GM1 por la resistencia del drenador, que es 4000, pero eso lo puedo cambiar, el 4000 lo puedo cambiar por el inverso, sobre GM2. Y ya voy aquí. Y ya para terminar tenemos otra puerta común, entonces la ganancia de esta puerta común es GM2. Tampoco invierte. Por la resistencia de drenador, que es 2850, pero 2850 es el inverso de GM1. Este condensador de 100 picofaradios, por el método de constantes del tiempo de circuito abierto, este condensador se abre. La resistencia que dio este condensador es 2850 paralelo con infinito. Y nos paramos en este condensador, este lo abrimos y buscamos cuál es la resistencia que ve este condensador. 40K en paralelo con infinito, 40K. Y en paralelo con 3000 más 2850 sobre 8. Bueno, voy a quitar el menos, realimentación negativa, o sea, quita el menos. Preguntas. Preguntas sobre la obtención de la ganancia de lazo. ¿Por qué las impedancias, cuando estaba sacando la ganancia de lazo, no tenía en cuenta los capacitores como parte de la impedancia? ¿Cuándo? No, no estoy hablando como en los polos, era como en La ganancia de la ganancia de pero eso tiene en cuenta los capacitores que después de hacer un poco importante de No. Este condensador de baja frecuencia. Si este condensador es un corto, la tensión de salida es 0, entonces el circuito no tiene ganancia alta frecuencia. Es alta. Y este condensador, si se va a 0,
No hay tensión en la puerta M4, también la ganancia, no hay tensión de salida, luego este también es de alta. ¿Sí? Y este, si está abierto, el circuito tiene una ganancia. Y si está cerrado, tiene otra. Entonces ese circuito, ese condensador es de baja frecuencia. ¿Me puede explicar este paréntesis 5 por Este es un puerta común, la ganancia es GL por la resistencia del drenador, porque la hace cero. ¿Y cuál es la resistencia del drenador? 40K, pero esto no está solo. 40K y que tiene en paralelo 3000. Esto es un transistor conectado como diodo, 1 sobre GL0. Pero que no se les vaya a olvidar que de superior hacia arriba hay una resistencia igualita en paralelo, que sería 1 sobre, bueno, sería 1 sobre GL1. Y esto lo pueden borrar. pues a mí me explica, por favor, la parte donde se halla la transferencia de transistores 4 y 5, cuando usted dice que son 200 micros? Ah, bueno. Aquí hay un transistor conectado como diodo por el que pasan 50 micros. 50 micros pasan por él. 50 micros en continua es un medio de Kn' por omega L. Este era de Bethe. Por BGS. Esta era de 3. Menos BT, canal N es 0.8 al cuadrado por 1 más lambda BS, pero lambda es eso. Entonces, de esta ecuación, A llave sub GS3. Lo coloqué en color verde porque es una incógnita. Entonces, por eso se dice que es un transistor conectado como diodo. ¿Qué característica tiene un transistor conectado como diodo? Que la caída de tensión es constante. En un diodo es 0.7 voltios. Pero en un MOSFET hay más versatilidad porque esa tensión depende de BT, depende de la geometría, depende de Kn' y depende de la corriente que le hagamos pasar. Entonces es más versátil. En un diodo típicamente la caída es 0.7, no interesa qué corriente. Tiene BGS. Ahora, esto está conectado. Entonces voy a calcular la corriente del transistor 4. De reposo. Entonces, ¿cómo es la corriente del transistor 4? Es un transistor canal N. Si está en saturación, es un medio de Kn' por omega sobre L, que es 80 por 4. O sea, lo único que voy a cambiar es este 20, lo voy a cambiar por 4. ¿Y cuánto vale esta tensión de GS3? Es esta misma. ¿Y cuál es la tensión de umbral? 0.8. Entonces la reflexión en los espejos de corriente, el razonamiento es, si con esta geometría pasan 50 amperios, si esta geometría se multiplica por 4, pues pasa 50 por 4. Eso es lo que hace un espejo de corriente. En función de la geometría, pues cambia la corriente. La razón de la geometría es 80 sobre 1 sobre 20 sobre 1. Entonces la corriente se multiplica por 4. 50 micros por 4 son 200 micros que van por un transistor que tiene esta geometría.
Este término afecta a los espejos. Este término. Porque en el transistor conectado como diodo BDS es la misma BDS. Pero en este transistor BDS4 no necesariamente es el mismo BDS3. No necesariamente son iguales. Si son diferentes, pues la corriente cambia. Pero si la es pequeña, esa corriente cambia. Entonces, en los análisis de continua, esto es rápido, uno no tiene en cuenta el efecto del año. Ya cuando ustedes tienen 2 meses para entregar un trabajo final, ahí sí vale la pena que lo tengan en cuenta. De hecho, lo pueden ignorar y luego en una simulación se dan cuenta de con qué error, digamos, resolvieron el sistema de manera aproximada. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esta? O sea, la ganancia depende de L4, y L5 se nos cancela con L5, L1 se nos cancela con L1, L2 con L2. ¿Cuánto nos da esto? Ahí ya se tiene la magnitud. Sistema de segundo orden siempre va a ser estable. Habría que ver cuál es el margen de fase que nos pide. Casi 4K. Entonces, ¿esto es 4K? Sí. O sea que esto lo quito, porque esto es 4K. ¿Sí? ¿Y esto cuánto es? ¿0.32? Ajá. Entonces, regálenme esa operación, 4.000 por punto 32 por 1.4 mil. Omega A. ¿Cuánto? Y omega B. Bueno, de ese ya lo resolvimos. Al hallar el margen de fase en una función de segundo orden. ¿Y listos? Sí. No puede ser el miércoles. ¿Por cuál es la razón? Muchas veces. No, pues sí, que no, pues no, pero si puede ser el miércoles, mejor. La verdad sí, sería bastante Para de dudas, de consulta. Pero no tiene. Tengo ahorita y voy a estudiar. Ah. Hoy y mañana estudiar y el viernes son dudas. Esto. Pero es que uno no estudia a partir de hoy. El
la segunda vez que piden aplazamiento y las razones son como las mismas. Están esto en derecho tengo que usarlo, presuntamente no han estudiado. Porque este trabajo, el trabajo que ustedes entregan tiene que ver con esta evaluación. Entonces, quienes hacen el trabajo ya me ayudaron a presentar compensación o margen de pase, cómo tener el margen de pase. Hoy no hay preguntas, por eso les decía, pues parece que la evaluación pudiese ser hoy. Bueno, entonces le damos para el miércoles. ¿Pero vengo el viernes o no vengo? Sí. Porque desafortunadamente en otros países estaríamos pendientes de si nos va a caer una bomba encima, porque hay un conflicto militar y son sociedades muy desarrolladas. Entonces, mientras ellos están acabándose otra vez, a pesar de tanto desarrollo intelectual que tienen, nosotros podríamos estar aprovechando el tiempo para acercarnos intelectualmente a ellos. Pero no, ellos están dándose puños y nosotros no aprovechamos. Parece que no estuviéramos aprovechando el tiempo. No escucho, excepto a veces algo en la salida de la universidad, reflexiones sobre lo que pasa en el mundo. Lo que pasó en Ecuador con la toma de la embajada. Y bueno, no hay reflexiones sobre eso, pero tampoco sobre compensación. No es la única asignatura, pero están como tranquilos, relajados. Algo que no debe pasarles en la vida, congelados del susto. Pues no, si quieren estudiar, pero les da miedo y entonces